Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. 9 de junio del 2022. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. La liturgia este día nos presenta la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cuando nosotros hablamos de sacerdote, siempre se nos viene a la mente el padrecito de la parroquia, el sacerdote o el cura, que muchas veces también despectivamente, aunque eso es relativo y de pronto un poco medio mal entendido, o más bien mal entendido. Pero bueno, dejemos ese tema de pronto para otra ocasión. Pero volvemos al tema de que cuando hablamos de sacerdote, siempre hacemos referencia al padrecito de la parroquia. Pero hoy la liturgia nos presenta a nosotros a Jesucristo como sacerdote. Vamos a empezar por el término sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Vámonos a la etimología de la palabra sacerdote, en latín sacerdus, que significa anciano. Y anciano no por viejito o por decrépito o por cansado de la vida, no, sino por su conocimiento. Y entonces el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la gran misión de interpretar la ley humana, la ley divina, y conjugarla, hacerla una, y ser como ese medio por el cual, incluso a veces cometiendo grandes injusticias, recordemos la misma palabra del Señor cuando muchas veces refiriéndose a ello le decía: sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, les encanta colocar cardos pesados sobre la gente, pero ustedes no las mueven con sus manos. El sacerdote, pues, en el Antiguo Testamento, en esta mezcla de interpretación de la ley humana, de la ley divina, tenía que presentar también continuamente sacrificios y ofrendas a Dios. Y para que ese sacrificio y esa ofrenda fuera agradable, era necesario tres cosas: indudablemente el sacerdote, la ofrenda o la víctima y el altar. Pero hoy se nos presenta a nosotros a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir que en Jesucristo, Nuevo Testamento, nosotros encontramos esas tres funciones. Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es la ofrenda y Jesucristo es el altar. Por eso, en este día, recordamos nosotros el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Ese momento de la Cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la Cena Pascual, esa última cena que celebramos nosotros siempre los Jueves Santos, recordando esos acontecimientos previos a la pasión, muerte y resurrección del Señor. El evangelista nos dice que Jesús se sentó con sus discípulos y les dijo:
cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que presentar continuamente estas ofrendas a Dios por una enfermedad, por una catástrofe, por alguna situación que ocurría. Entonces el sacerdote presentaba estas ofrendas, estos holocaustos a Dios. No sé si ustedes de pronto habrán escuchado la palabra chivo expiatorio, es decir, que en esa ofrenda se recogían como los sentimientos que podían estar sucediendo alrededor en la comunidad, y entonces ante esa ofrenda como que cargaba, podríamos decirlo así, todo lo que estuviese pasando. Tranquilamente pudiésemos decir, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, pero hoy, ante esta pandemia, entonces se le entregaba ese chivo, a esa ofrenda, pues todo esto porque era parte de la solución. Pero Jesucristo presenta al mundo, a la sociedad, al cristianismo, a tu fe y a la mía, un nuevo sacerdocio. Jesucristo es el verdadero y eterno y sumo sacerdote. Ya no hay necesidad de otras ofrendas ni otros sacrificios, porque Jesucristo se ofreció una vez y para siempre en el ara del altar, en la cruz, en el Calvario, y cada vez que el sacerdote celebra el sacrificio de la misa, realiza este sacrificio incruento, es decir, ya no hay derramamiento de sangre, porque Jesucristo ya se ofreció una vez y para siempre en el Calvario, en la cruz, como sacerdote eterno. Démosle gracias al Señor, porque este sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, y comunicado a los que hoy participan de su sacerdocio, los ministros del altar, los sacramentos de nuestra redención. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.